Saludos, bendiciones desde la hermosa ciudad de Maturín, estado Monagas. Quien les habla el pastor Daniel Reyes de la iglesia Centro Cristiano Maturín Fundemos. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de las herejías que hemos venido estudiando, pero quiero como caso de estudio conversar sobre los testigos de Jehová. Ahora, los testigos de Jehová, como elemento que quiero compartir con ustedes, ellos no reconocen la Trinidad como fundamento doctrinal. Ellos parten del hecho de que como la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es algo que ciertamente las Escrituras, la palabra Trinidad no aparece ni una sola vez. Mas, sin embargo, cuando podemos leer la palabra y escudriñarla, podemos llegar que ella es una doctrina misma a la que podemos llegar con el estudio no de un versículo, sino de la palabra. Podemos ver que es Dios representado en tres personas que opera de una manera completamente diferente. ¿Y cómo podemos ver esto en la palabra? Nuestro Señor Jesús, cuando dio el mandato, dice, por tanto, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos. Dice la palabra, enseñándoles y luego bautizándoles. ¿En qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra nos muestra que la Trinidad es Dios mismo representado en tres personas que opera de manera diferente. También podemos decir que, por supuesto, los testigos de Jehová como falsa doctrina no reconocen a Jesús, lo reconocen como el Hijo de Dios, mas no que es Dios mismo encarnado en Jesús, el Hijo de Dios, el cual representando a Dios mismo aquí en la tierra. Ellos consideran que Jesús está encarnando más bien al arcángel Miguel y que por estar encarnando al arcángel Miguel era un Dios, un hombre perfecto, mas no era Dios aquí en la tierra. Una herejía, una falsa enseñanza, lo cual ellos han venido enseñando o transmitiendo de generación en generación a lo largo del tiempo. También pudiéramos hacer una pregunta para poder debatir cómo se produce la salvación de acuerdo a los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, basado en sus manuscritos, ellos hablan acerca de que solamente 144,000 van a ser salvos nada más. Dado que esto en el transcurrir de los tiempos, en sus manuscritos, como que el fundamento carecía de base, o este aspecto carecía de base, ya en el Atalaya y en los otros manuscritos, como permitir que Dios sea el verdadero, ellos han establecido otras formas de alcanzar la salvación. Y para ellos otra forma de alcanzar la salvación sostiene que la persona por obra puede ser salvo. La persona aquella que cumple los mandamientos de Dios y obedece las leyes de Dios, también puede ser salvo. Y que la otra forma, el bautizarse, también es una manera de alcanzar la salvación. Ahora, si nosotros vemos en la palabra, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que en él tenga vida eterna. Significa que solamente por medio de Jesús podemos alcanzar la salvación. Y cuando vemos en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, la palabra dice claramente que nadie es salvo por obra, sino que la salvación viene por la gracia. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo entonces de los testigos de Jehová? ¿Y qué persisten ellos en enseñar? Ellos, su enfoque es aparentemente honrar a Jehová, porque ese es el nombre que considera que debe dársele, no Dios, sino ellos consideran que debe ser Jehová, y deben evangelizar llevando el reino de Dios para todo el mundo. Ahora, aparentemente un propósito sutil, completamente aceptado. Sin embargo, honran a Jehová, le reconocen que de él proviene absolutamente todo, aceptan completamente su omnisciencia, mas no aceptan la omnipresencia de Dios como un atributo de Dios omnipresente. Cuando nosotros miramos en el Salmo 139,
El salmista le dice: Dios, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los montes, si bajara a los estrados, a donde fuera, allí estás tú, le dice el salmista. La palabra está describiendo una categoría de omnipresencia que tiene Dios y de poder estar en todo lugar. Los testigos de Jehová reconocen solo la omnisciencia de Dios, mas no su omnipresencia. Entonces, hablan de Jesús como el mayor líder, seguidor, pero siempre haciendo marcar y entender que no es Dios mismo representado por él aquí en la tierra. ¿Qué celebraciones hacen los testigos de Jehová al reunirse? Celebraciones simplemente en el salón del reino, celebraciones para estudiar la lectura de la atalaya, y tan solamente celebran la cena del Señor una vez al año. La palabra del Señor dice que en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice la palabra que Jesús, sabiendo que él iba a entregar su cuerpo por nosotros, dio la instrucción que podíamos hacer eso todas las veces, siempre en memoria de él. Entonces, en términos de estas celebraciones como culturas de su práctica, para ellos los cumpleaños, las celebraciones, incluso a veces hasta los compartir, no permite relacionarse los unos con los otros, sino solamente con quienes, con los de su mismo grupo religioso. Cuando el Jesús vino por los perdidos, cuando Jesús vino a entregar su vida por aquellos que necesitaban realmente conocer el Dios que les había dado la vida. Y por último, quiero decirles que ellos consideran inapropiado la transfusión de sangre, porque basado en el Antiguo Testamento, en donde hace referencia en Levítico capítulo 17, que todo aquel que comiera sangre, Dios pondrá su rostro contra él. Ciertamente la palabra en el Antiguo Testamento hace referencia a esto. Sin embargo, Jesús no vino a abrogar la ley. Pero Jesús, una vez que entregó su vida, la sangre de Jesús es vida para nosotros. Y por Jesús nosotros podemos entrar confiadamente al trono de él. Dios creó los cielos, la tierra, la ciencia, todo, y da sabiduría. Aún a los médicos, si es voluntad de él para que vivamos y es necesario hacerlo para seguir con su cumplimiento de propósito aquí en la tierra, pues es completamente aceptado y no condenado por Dios. Así que todo aquello que se levante contrario a la palabra es una herejía y una falsa doctrina, como en este caso los testigos de Jehová. Les bendigo en el nombre de Jesús.